Buenos días, hermanos. Bueno tenerlos aquí a todos esta mañana nuevamente. Espero que todos tengan la lección. Ya fueron agarrando la costumbre de agarrar la lección y el lápiz cuando van entrando. Pues les trajimos un treat de Hawái. ¿Okay? Esta semana, los que no saben, nos fuimos con los graduados la semana pasada. Regresamos el viernes en la noche. La pasamos bien allá con los jóvenes. Las playas bien bonitas, fuimos a una cascada también. Lo único malo de la cascada es que tienes que subir una milla a la cascada y luego te metías un rato, tenías que ponerte un salvavidas. Todos los que entraban, y yo dije, ¿por qué una salvavidas si yo sé nadar? ¿Cómo le obligan a uno? Pero en cuanto se mete, se ve una alberquita donde cae y luego hay como una lagunita ahí donde nadar, pero está como 30 pies de hondo y la corriente te está queriendo empujar para un lado por la cascada que cae. Y ese agua sí estaba bien fría porque venía de un manantial fresco. Y en cuanto estaba adentro dije, gracias a Dios por esta salvavidas, porque sí se cansa uno después de 1 o 2 minutos. Entonces la pasamos bien. Estaba un poquito preocupado por mi rodilla porque ya ves que los que saben me operé hace unos casi 3 meses ya. Y dije, ya está caminando y todo, me va a estar molestando, pero se sintió bien y ya casi me siento como al 100. Entonces creo que Hawái le ayudó a mi rodilla. Amén. Pero fue bueno, los jóvenes los disfrutaron mucho. Diego aprendió el surfing, se fue ahí, rentó una tabla de surfing y él y yo nos fuimos como yo creo que unas 100 yardas de aquí hasta el mar. Y cuando venía la ola yo lo puchaba y él agarraba la ola y se paraba y ahí andaba así todo y andaba bien contento. Jacob andaba contento porque hizo sus castillos de arena ahí en la orilla del mar, nomás que el primer día le echamos mucho crema del sol, pero se quedó como 2 horas sentado en la playa nada más haciendo su castillo de arena y cuando terminó el día andaba rojo de las piernas, bien requemado. Todos los demás que fueron, pues ya ven, yo fui el único gringo que fui, los demás eran todos mexicanos, ¿verdad? De color más bonita que la mía. Y dijeron, no, yo no necesito ponerme crema. El señor que nos recogió en el aeropuerto dijo, pónganse crema cada 30 minutos porque se van a quemar. El sol está fuerte, se van a quemar. Dijeron, no, yo nunca me quemo, yo soy mexicano, yo no me quemo. Al otro día todos andaban bien requemados y yo todavía regresé blanco, fue lo que todos me han dicho. Pastor regresó bien blanco, ni parece que estuviera en el sol, pero yo lo sentí como una victoria, ¿verdad? Porque yo me quemo muy fácil. Entonces pasamos buen tiempo, pero ahí venden unas galletas que se llama Honolulu Cookie Company. Y les trajimos una caja de galletas, están ahí atrás en la mesa, saliendo, que vayan al café. Están todas paquetadas individualmente, entonces mi esposa también trajo una caja para las hermanas. Así que saliendo de aquí agarre una si lo quiere comer ahorita o si se lo quiere llevar y comer en la casa, lo que sea. Ahí hay diferentes sabores y ahí se agarra una galletita y se lo lleva. Un pequeñito ahí recuerdo para que lo tengan el miércoles. Los jóvenes van a dar un poquito de testimonio ahí del viaje y realmente fue un buen tiempo para ellos y para nosotros poder pasar un buen tiempo con ellos. Están 5 horas atrasados ellos allá. Entonces el jueves salimos allá a las 11:30 de la noche, que aquí ya eran las 4:30 de la mañana, tuvimos un vuelo de 5 horas y media. Entonces en ese vuelo uno duerme 2 o 3 horas porque está muy incómodo dormirse. Entonces realmente el jueves no tuvimos noche, porque nos venimos allá, llegamos aquí a las 9 de la mañana y ya era de día, ya tuvimos que agarrar las escalas y los aviones. Entonces no sentí tanto el cansancio ayer, esta mañana lo sentí, me desperté y tardé como 15 minutos para reconocer dónde estaba y qué estaba pasando, y qué día era, entonces sentí un poquito agotado. Así que si digo algo raro ahora, si enseño falsa doctrina, luego me corrigen, es nomás el cansancio del viaje, ¿ok? Bueno, vamos a empezar hoy con Judas. Estamos mirando la vida de los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Ya estamos en la lección número 19, ya hemos cubierto la vida de cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver el último, vamos a terminar la vida de Judas la semana que viene. Hoy también vamos a estar predicando de Judas en el servicio, que ya hace tiempo tenía planeado en la serie que estamos viendo de nuestra serie interior, tratar un mensaje con la vida de Judas Iscariote, y justo sale hoy que vamos a cubrirlo en la dominical y vamos a predicar de él también en el servicio. Algunas cositas tendríamos que cubrirlo doblemente, pero vamos a tener un enfoque totalmente diferente en la lección de la que vamos a tener en el mensaje. Entonces, si quieren rellenar ahí arriba primero, Judas Iscariote, a cada uno de los discípulos le hemos dado como un sobrenombre o algo. ¿Cuál sería bueno para Judas? El traidor. Ok, yo sabía que lo iban a saber. El traidor. Judas Iscariote, el traidor. El traidor.
es notorio por eso. Miren, letra A, el más notorio y despreciado de todos los discípulos es Judas Iscariote, el traidor. Su nombre aparece último, que vayan rellenando ahí, último, en cada lista bíblica de los discípulos, menos en la lista de Hechos 1, en la cual no aparece. ¿Okay? Entonces, en cada uno de los evangelios, cuando menciona los nombres de los 12, que cuáles eran los 12, siempre aparece último Judas. En Hechos 1, cuando tenemos la lista de los apóstoles, él no aparece. ¿Por qué no aparece en Hechos 1? ¿Quién me puede decir? Estaba muerto. ¿Okay? Entonces sabemos que después que él traicionó al Señor, él fue y se ahorcó. Entonces en Hechos 1, cuando nos da la lista, él no está porque ya murió. También número 1, en cada mención de Judas en la Escritura, también encontramos la nota de él siendo un traidor. Miren ahí en Lucas 6, si lo tienen en su Biblia, si no yo se lo leo, pero en Lucas 6 tenemos una de las listas de estos discípulos, y ahí en Lucas 6, 16 dice, dando la lista de los discípulos, dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En cada mención de Judas, menciona el hecho de que él iba a traicionar a Cristo, o le llama el traidor. Entonces su nombre es notorio, es conocido, es famoso por ser el que traicionó a Cristo. Miren ahí número 2, él es el fracaso más enorme en la historia humana. Ahora, cuando estaba escribiendo eso, lo pensé, dice, esa es una frase demasiado grande para decir el fracaso más grande o más enorme en toda la historia humana. Piensen todos los años, pensamos en Adolfo Hitler, pensamos en muchos hombres que hicieron mucha maldad. Decir que Judas es el fracaso más enorme en la historia del hombre, ¿será realista? Pues uno se piensa y dice, bueno, pues sí. Porque el mismo Hijo de Dios que vino al mundo, Él fue el que lo traicionó. ¿Habrá un delito más grande que eso, que traicionar al Hijo de Dios? Entonces ponemos eso, que Él es el fracaso más enorme en la historia humana, cometiendo el acto más horrendo que cualquier individuo pudiera cometer. Él traicionó al Hijo de Dios por un poquito de dinero. ¿Okay? Número 2, por un poquito de dinero. ¿Cuánto dinero le dieron? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que recibió? 30 piezas de plata. Y como vamos a ver en el mensaje al ratito, ni siquiera se los quedó, porque el dinero no satisface. Y lo que él estaba dispuesto a traicionar a Cristo por ese dinero, pensando que eso iba a darle algo, y al fin su conciencia y lo que él sabía, mejor regresó el dinero y fue y se tomó la propia vida, porque la búsqueda de riquezas y de dinero nunca jamás nos va a satisfacer. Número 3, Judas es un ejemplo de la profundidad de lo cual puede caer el corazón del hombre. ¿Qué tan lejos podemos caer cada uno de nosotros? Es un ejemplo de eso, lo lejos que uno puede caer. Letra B, Judas pasó 3 años con Cristo y durante todo ese tiempo su corazón solo se hizo más duro. A través de los años, a pesar de que él estaba ahí, solo se hizo más duro hasta que llegó al punto de traicionarlo. Número 1, los otros 11 apóstoles son de ánimo y desafío para nosotros, y lo hemos cubierto, como ellos, siendo gente común y corriente, con defectos, puede uno ser usado por Dios para hacer cosas extraordinarias si simplemente nos sometemos o se someten al liderazgo de Dios para sus vidas. Entonces los otros 11 discípulos, pasamos varias semanas mirando la vida de Pedro, y como Pedro era un hombre que, Simón, conocido por su nombre de nacimiento, Simón era un hombre con muchas debilidades, era un hombre que era impulsivo, siempre pensaba que podía hacer todo. Señor, yo no te voy a negar. Cristo le dio el sobrenombre de Pedro, que significa piedra, porque Cristo le dijo, si vas a seguirme a mí, vas a ser usado, vas a tener que ser una piedra, firme y constante como una piedra. Pero Pedro no era firme y constante, pero sometido a Cristo y a su liderazgo, Pedro llegó a ser esa piedra y llegó a ser ese hombre constante, y cómo Dios lo transformó. Entonces, a través de los otros 11 apóstoles miramos la transformación, miramos lo que puede pasar en la vida de un hombre
cuando se somete al liderazgo de Dios. Dios puede tomar un hombre vil, un hombre con defectos, un hombre con muchos problemas, un hombre que no conoce mucho de Él, y lo puede transformar en un gran líder y puede usarlo para su obra. Y eso lo vemos en los otros 11. En Judas vemos lo opuesto. Vemos la advertencia, si lo miran ahí, número 2, Judas sirve como una advertencia para nosotros del potencial del descuido espiritual. Si nos descuidamos nuestra vida espiritual, ¿a dónde podemos caer? Vemos con Judas oportunidades perdidas. ¿Qué oportunidad tuvo de pasar 3 años con Cristo? Todo lo que vio y todo lo que experimentó con Él. Él tuvo un privilegio enorme. Solo 12 hombres tuvieron ese privilegio. De todos los hombres que han caminado sobre la faz de la tierra, 12 hombres tuvieron el privilegio de caminar por 3 años con Dios en la carne. ¿Qué privilegio tuvo Judas? Lo desperdició todo. ¿Cuáles privilegios tenemos nosotros hoy en día? El Espíritu Santo morando en nosotros, el privilegio de vivir en esta nación, el privilegio de tener a Dios en nuestra vida. Y muchos hombres cristianos desperdician todos los privilegios que Dios le ha dado. Algunos jóvenes que tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano, de crecer con padres que les enseñan y los educan, y aún así tiran todo a la basura. Judas es un ejemplo de alguien que tiró todo el privilegio que tuvo, lo desperdició. Tuvo su avaricia, ahí siguiendo número 2, la avaricia, la lascivia, la dureza de su corazón. Es una advertencia de que todo lo que le afectó a él, también podemos experimentarlo nosotros en nuestras vidas. Miren número 3, Judas estuvo, humanamente hablando, lo más cerca de Cristo posible. Que lo más cerca de Cristo posible. Él estuvo, físicamente hablando, ahí con Cristo, disfrutó cada privilegio que Cristo le ofreció, vio cada milagro, lo llenen ahí número 3, cada milagro, oyó cada enseñanza, y aún así, traicionó a Cristo por un poquito de dinero. Imagínense lo que hubiera sido ver todo lo que Judas miró, esos leprosos, ¿se acuerdan esos 10 leprosos? Que estaban ahí y Cristo los sanó así, cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, y después de estar 4 días muertos, Lázaro todo envuelto en la ropa sale brincando de la tumba, y ver eso con sus propios ojos, ver a cuando Cristo resucita a la hija de Jairo y los otros que resucitó, y ver cuando Él sanó a los ciegos y a los cojos. Él vio todo el poder que Cristo tenía. Y aún así, por 30 piezas de plata, Él estaba dispuesto a traicionar a Cristo. Vemos el potencial de mal que existe en cada uno de nosotros. Eso lo expone Judas. Todos podemos llegar a ese nivel bajo de hacer eso. Letra C, Judas era igual de común que los demás. Igual de común. La diferencia es que él nunca se agarró de las verdades que Cristo les enseñó, entonces no fue transformado como los demás. Okay, ahora no quiero enfocarme mucho en esto esta mañana porque vamos a tratarlo otra vez en el mensaje, pero mire la vida de Pedro y mire la vida de Judas. Los dos estaban bajo la misma enseñanza, vieron los mismos milagros, vieron la misma predicación, estuvieron con el mismo maestro, pero los dos hombres salieron totalmente diferentes. Pedro predicó el día de Pentecostés, Pedro se paró con valentía en el libro de Hechos, y a pesar de la persecución siguió predicando. Judas lo traicionó. ¿Qué fue la diferencia? Su corazón. Seamos honestos, en una iglesia se ve lo mismo. Hombres que tienen la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo, se sientan bajo la misma predicación, están en todo lo mismo. Unos sacan su familia adelante, tienen un matrimonio feliz, sus hijos crecen queriendo servir al Señor. Otros parece que nunca jamás fueron a la iglesia. Su vida es todo de ellos, no les importan las cosas de Dios, su matrimonio un desastre, sus hijos un desastre, su vida espiritual un desastre. Lo que pasa es que uno está dejando que Dios lo transforme. El otro solo está presente.
Y lo que pasó con Judas es que él solo estaba presente. Estaba presente, pero no estaba siendo transformado. Es un desafío para nosotros esta mañana. Y te pregunto, ya que estamos aquí, ya que estás llegando a la iglesia semana tras semana tras semana, quizás por años, ¿Dios está transformando tu vida por medio de su palabra? ¿O solo estás presente? Y es lo que pasó con Judas. ¿Cómo puede un hombre llegar a un punto que traiciona a Cristo? Pues su corazón se fue endureciendo, porque no estaba siendo transformado por las enseñanzas de Cristo. Letra D. Con la vida de Judas miramos que es posible estar físicamente alrededor de la obra y las enseñanzas de Cristo y mantener nuestro corazón lejos de Él. Y no vamos a enfocarnos mucho en eso, pero tuvimos que cubrirlo en la introducción. Ahora, el nombre de Judas, ¿qué significa y qué representa? Judas Iscariote, ¿qué es eso? Miremos eso, letra A. El nombre Judas es una forma de la palabra Judá. ¿Okay? Está parecido ahí, está cerca de la palabra Judá. ¿Quién era Judá en la Biblia? ¿Quién me puede decir quién era Judá? ¿Bueno? Una de las 12 tribus, o sea, uno de los representantes de las 12 tribus, hijo de Jacob. Sí, el hijo de Jacob, Judá, y Cristo vino de la descendencia de Judá. Por eso se le llaman el león de la tribu de Judá. Entonces Judá era uno de los hijos. De hecho, en Génesis 38 es uno de los participantes claves en la historia de José. Él fue el que quiso vender a José. Él también fue el que fue y se metió con una ramera y tuvo problemas ahí en Génesis 38. Y es Dios mostrando cómo aún Dios iba a salvar y de la descendencia de un hombre vil y despreciado iba a aún venir el linaje de Cristo. Entonces, el nombre de Judas viene de la palabra Judá. Significa Jehová guía. Jehová guía. Es lo que significa el nombre de Judas. Ahora, qué casualidad que el hombre que tiene el nombre Jehová guía estaba guiado por todas las fuerzas menos la de Dios. Pero obviamente cuando él nació y sus padres lo nombraron, tenían el deseo y la esperanza de que este hombre iba a ser un hombre guiado por Jehová. Y por un tiempo apareció así, pero no fue así. Miren ahí la nota, sin duda sus padres tenían la esperanza que él fuera un hombre guiado por Dios, pero fue guiado por Satanás y por su carne. Es quizás parte de la hipocresía, ¿okay? Porque cuando pensamos en Judas, pensamos en esta palabra, hipócrita. Hipócrita. Porque aun cuando vino al huerto y traicionó a Cristo, ¿se acuerdan lo que hizo? Le dio un beso. Y antes de besarlo le dijo, maestro, maestro. Qué hipócrita. Viene diciéndole, rabí, rabí, maestro, maestro. Un beso de cariño, de amistad, de lealtad. Era lo que hacían al rey o al general, era un beso, era mi marca de lealtad. En el mismo momento de darle el beso de la lealtad, trae el ejército romano detrás de él para arrestarlo. Entonces, el nombre aún va con su hipocresía. Tiene el nombre que significa Jehová guía, pero estaba siendo guiado por lo opuesto, que era Satanás. Entonces es parte de la hipocresía de la vida de Judas. Letra B. Su apellido, Iscariote, ya estamos en el otro lado de la página. Su apellido Iscariote nos muestra la región de donde viene, que viene de la palabra Ish, o sea, la primera parte de Iscariote viene de la palabra hebrea Ish, que significa hombre. Hombre. Entonces, Ish significa hombre, y el nombre hebreo de un pueblo llamado Keriot. Okay, ahí puede ver un poquito, Cariote sería la última parte, Cariote viene del pueblo Keriot. Iscariote entonces significa hombre de Keriot. Okay, Is, hombre, Cariote, la ciudad de Keriot. Entonces, Iscariote significa hombre de Keriot. Es un pueblo en el sur de Judea. ¿Se acuerdan que Israel básicamente tenía 3 provincias? Judea en el sur, donde estaba Jerusalén, Samaria en el lado oeste, donde estaban los samaritanos,
y Galilea, que estaba en el norte. La mayoría de los discípulos eran galileos. Jesús había venido, criado en Nazaret, de Galilea. Judas era de Judea. Muy probable era el único. Terminando letra B, esto significa que Judas muy probable era el único discípulo que era de Judea y no de Galilea. Ahora, los tres que cubrimos la semana pasada, no sabemos de dónde eran. No sabemos si ellos eran de Galilea, de Judea, pero todos los que sabemos de su lugar de nacimiento y de dónde venían, eran galileos. Eso significa esto. Judas hubiera sido lo que llamamos en inglés un outsider. Alguien que no tenía a nadie conocido entre los discípulos. Hubiera sido alguien que era como el que nadie conocía. Ahí estaba entre ellos, pero él tuvo que hacer amistad con todos los discípulos. No es como Pedro y Andrés, que ya eran hermanos y ya trabajaban con Jacobo y Juan y otros que ya se conocían. Judas era alguien del exterior, si podemos decirlo así. Ahora, quiero terminar la lección tratando con su llamado, el llamado de Judas. Tenemos entre los escolares, los historiadores, los comentaristas, tenemos un poquito de debate con Judas. Hay un grupo de personas que llamamos calvinistas, podemos llamarles también los reformados, que enseñan la doctrina de predestinación. ¿Okay? Está surgiendo también últimamente, yo diría en los últimos 15 años, entre las iglesias bautistas, la doctrina de la predestinación, del calvinismo o de lo que llamaríamos reformado. Cuando hay una iglesia que dice Iglesia Bautista Reformada, normalmente ellos dicen reformada porque cargan esta doctrina de predestinación. Y es la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces quiero explicar esto brevemente. Dios es soberano. Soberanía significa que Él sabe y controla todo. Nada pasa sin el permiso de Dios. Hace varios años predicamos el libro de Esther. Y en el libro de Esther cubrimos y hablamos mucho de la soberanía de Dios. Cómo Dios quita la reina Vasti. Y después cuando el rey Asuero está buscando una nueva reina, de casualidad, él escoge a Esther. Y después cuando Mardoqueo no se arrodilla delante de Amán y Amán quiere matar a todos los judíos, ahí está Esther en el trono. Y aunque el nombre de Dios, la palabra Dios, no aparece en todo el libro de Esther, las obras de Dios y la soberanía de Dios aparece en todo el libro, en cómo Dios iba moviendo. ¿Se acuerdan que esa noche en la mañana iba a venir Amán a pedirle la vida de Mardoqueo? Pero esa misma noche Asuero no podía dormir. Y le abren los libros de los actos del rey y leen en el libro donde Mardoqueo le había salvado la vida al rey con declararle un plot que habían hecho para matarlo. Esa misma noche, qué casualidad, ¿verdad? Que Amán ya está acostándose pensando, mañana voy a ir con el rey y le voy a pedir la vida de Mardoqueo porque no se arrodilla delante de mí. Y esa misma noche Asuero no puede dormir y lee de Mardoqueo. Entonces cuando entra Amán para pedirle la vida de Mardoqueo, el rey dice, oye, ¿qué debo de hacer a un hombre que le salvó la vida a un rey? Un hombre que yo quiero honrar. Amán, pensando que es de él, dice, pues deberías de sacar tu príncipe más grande y el caballo del rey y la ropa del rey, y alguien debe de caminarlo por toda la ciudad, pensando que le iban a hacer eso a él. ¿Y qué pasó? El rey Asuero le dijo, ok, toma Mardoqueo, súbelo arriba del caballo y tú encamínalo por toda la ciudad. Y Amán, pensando que iba a pedirle la vida a Mardoqueo, tuvo que llevar a Mardoqueo por toda la ciudad gritando, así se hará al que desea honrar al rey. Esa es la soberanía de Dios. Es Dios obrando para hacer su obra y después salvó la vida de los judíos por medio de Esther y todo lo demás. Después tenemos otra doctrina bíblica que es el libre albedrío o la voluntad libre del hombre, que el hombre tiene una voluntad libre en que él hace sus decisiones. Ejemplo, Dios nos da la palabra de Él y nos dice qué es el pecado y qué es lo que no debemos de hacer. Entonces, si usted trata de abrir su teléfono y ver pornografía, la soberanía de Dios te va a bloquear, ¿verdad? No. Porque aunque Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas, Dios te da a ti la oportunidad de decidir lo que tú haces y lo que tú no haces.
Por eso nosotros creemos que la salvación, Dios es soberano y Dios sabe todos los que van a ser salvos. Pero Dios deja que usted decide si usted quiere confiar en Él o no. Es una decisión nuestra. Yo decidí aceptar a Cristo. Usted decidió aceptar a Cristo. Los que deciden rechazar a Cristo, ellos deciden rechazar a Cristo. Hay los que enseñan que algunos están destinados para muerte y otros destinados para vida. O sea, algunos nacieron y Dios ya escogió. Tú vas al cielo, tú vas al infierno. Este para acá, este para allá. Y algunos nacen y no tienen oportunidad de ser salvos porque Dios en su soberanía, Él ya escogió y básicamente ya están destinados a la perdición. Me acuerdo hace años escuchando a un pastor hablando de esto y dijo, ¿se imagina cómo cantan los niños? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Digo, ¿se imagina yendo algunos y cantando, Jesus hates you, this I know, he wants you to go to hell? Pues si creemos la doctrina de la predestinación, tenemos que cantar ese canto para unos y el canto de amor para otros. Porque significa que Dios a unos los escogió para ser salvos y otros los escogió para perdición. No podemos decir que Cristo ama a todos, porque ¿cómo va a amar a alguien escogiéndolos para mandarlos al infierno? Y lo que algunos hacen es usar la historia de Judas y decir esto. Dios escogió a Judas y el plan de Dios para Judas era que Judas lo traicionara. O sea, la soberanía de Dios nos dice que Judas fue obligado a traicionar a Cristo. Entonces tenemos que examinar eso, porque no podemos nada más evitarlo, tenemos que tratarlo. El problema con demasiados bautistas hoy en día es que las cosas difíciles lo más los quieren evitar. Y cuando evitamos las cosas difíciles, lo que acaba pasando es que no entrenamos a la gente a defender la fe, entonces después no sabemos lo que creemos o no sabemos nada, porque los pasajes difíciles nomás los evitamos. Y no queremos hacer eso, tenemos que tratarlo. Entonces tenemos esas dos doctrinas. Dios es soberano. Dios sabe todo. Él tiene poder sobre todo el universo. El hombre tiene una voluntad libre para escoger lo que hace. Eva no pecó porque Dios le obligó a que pecara. Eva decidió tomar el fruto. ¿Dios sabía que Eva iba a pecar? Sí. ¿Dios la obligó a pecar? No. Entonces la soberanía de Dios y la voluntad libre del hombre no son dos cosas que chocan, son dos paralelos que trabajan uno al lado del otro. Dios sabe lo que el hombre va a hacer, pero el hombre decide lo que él hace. Solo tienes que mirar tu propia vida para saber eso. Dios sabe lo que vas a hacer, pero Dios no te obligó a casarte con quien te casaste. Dios no te obligó a pecar los pecados que tú has pecado. Usted en su carne y yo en mi carne he decidido hacer las cosas que yo hago. Tenemos la voluntad libre de tomar nuestras propias decisiones. Eso no cancela la soberanía de Dios. Eso no hace un conflicto contra la soberanía de Dios. Eso trabaja en unión con la sabiduría de Dios. Y vamos a ver eso. Entonces miren primero la introducción aquí, pero miren el llamado, letra A. El llamado de Judas no se encuentra en la Escritura, pero es obvio que siguió a Cristo de voluntad propia. Él dio su vida para seguir a Cristo, pero nunca le dio su corazón. Entonces, no encontramos el pasaje donde Cristo llamó a Judas, como lo vimos con Tomás, que él estaba ahí coleccionando los impuestos, con Felipe y lo llamó. No vemos eso, no vemos el momento cuando Dios lo llamó que Cristo lo llamó a que lo siguiera. Pero sabemos que él estaba ahí y en algún momento él decidió seguir a Cristo. Otra vez, Judas se quedó con Cristo cuando muchos discípulos lo abandonaron en Juan capítulo 6. Eso lo cubrimos la semana pasada. Muchos discípulos se fueron cuando él le dio la palabra dura, pero Judas se quedó con él. Pero solo siguió con Cristo por razones carnales. Y para ver qué podía ofrecerle Cristo a él. Si Cristo vencía a los romanos y establecía su reino terrenal, habría mucho poder, dinero y posición para Judas. Entonces Judas, como muchos de los discípulos, comenzó a seguir a Cristo pensando, ok, Él es el Mesías, mira este poder que Él tiene,
si Él puede caminar sobre agua, si Él puede resucitar a los muertos, Él puede vencer a los romanos así, los judíos vamos a ser libres, Cristo va a ser nuestro rey, vamos a poder seguirlo, y cuando Él es nuestro rey, nosotros vamos a ser por lo menos capitanes o generales o príncipes, vamos a ser alguien. Entonces empezaron a seguir a Cristo pensando en eso. Los demás discípulos se fueron dando cuenta y tuvieron la humildad de aceptarlo. Judas nunca pudo aceptar la realidad de que una vida siguiendo a Cristo se trataba de sacrificio, no de recompensa, por lo menos terrenal. Entonces él está siguiendo a Cristo viendo qué puede sacar él. Y no quiero meterme en mucho porque tengo parte de eso para el mensaje, pero él estaba pensando en eso. Miren letra C. Cristo escogió a Judas sabiendo su corazón y sabiendo que lo iba a traicionar. Él sabía que lo iba a traicionar. Pero nadie obligó a Judas a hacerlo. Fue el corazón malvado de él. Él actuó, letra C, él actuó libremente y era responsable por sus propias acciones. Podríamos decirlo así. Si yo tengo que escoger a un hermano que se quede en mi casa durante el tiempo de las vacaciones, yo me voy a ir y voy a pedirle a un hermano que se quede en mi casa. Y yo sé que en mi casa hay 2 o 3 cosas que necesitan arreglo. Y yo sé que hay un hermano que sabe arreglar bien las cosas. Es bueno para arreglar todo. Entonces yo le invito a que se quede esperando que a lo mejor él viendo que está liqueando la llave y que el toilet no flosea bien, que él mientras se quede lo va a ver y lo va a arreglar. ¿Sí? Entonces yo escojo, hermano, no gustaría quedarse en mi casa esta semana. Oh, sí, pastor, no hay ningún problema. Él se queda. Yo sé que él sabe arreglar las cosas, pero yo no le digo que lo arregle, yo no le pido que lo arregle, yo solo lo escojo para que se quede en mi casa. ¿Me están siguiendo? Cuando yo regreso, él las arregló. Ahí trabajó en junto mi conocimiento de lo que él sabe hacer y la voluntad de él de querer hacerlo. ¿Están conmigo? Así trabaja Dios. Cristo escogió a Judas sabiendo la maldad que había en él, pero Cristo no le dijo a Judas que lo entregara. Dios no puso en el corazón de Judas entregarlo. Judas, con la maldad de su corazón, decidió entregar a Cristo y traicionar. ¿Sí están viendo la ilustración? Eso es lo que está pasando aquí. La soberanía de Dios escogió a Judas, un hombre malvado. La voluntad libre de Judas lo llevó a traicionar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya sabía que lo iban a traicionar. Y de hecho habían profecías. Miren ahí, letra D, algunos consideran la soberanía de Dios y la voluntad libre del hombre como 2 cosas opuestas, que se contradicen y aún tratan de usar la vida de Judas como prueba de su enseñanza incorrecta acerca de la predestinación. Ahora, ¿alguna otra lección? Podríamos dar una lección todo entero de la predestinación. Nomás queremos tratarlo de este pasaje esta mañana. Entonces tratan de decir, mira, aquí se ve. Y lo que dirían ellos es esto. Dios había profetizado de que Judas iba a traicionarlo. Dios escogió a Judas para traicionarlo. Y Dios puso en el corazón de Judas para traicionarlo. Entonces Judas básicamente no tenía chance. Judas no tenía decisión. Judas fue predestinado para traicionar a Cristo. Ahora, están ciertos en todos los puntos menos el último. ¿Dios sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí. ¿Cristo escogió a Judas porque sabía que tenía la maldad en su corazón? Sí. ¿Dios obligó a Judas a traicionarlo? No. Eso fue Judas. Eso fue Judas el que decidió. Esas 30 piezas de plata se miran bien. Él y su carne y su deseo malo de su corazón hizo la maldad que Dios ya sabía que él iba a hacer. Pero la maldad no la puso Dios en su corazón. La maldad la tenía él en la carne que él tenía. Que miren algunas de las profecías aquí. Número 1. Dios declaró por medio de profecías
que Cristo iba a ser traicionado. En Salmo 41:9, nomás lo voy a leer brevemente, no tienen que ir ahí, pueden tener ahí su lección, pero Salmo 41:9 dice lo siguiente. Esta nomás es una profecía acerca de eso, es un salmo mesiánico. Y 41:9 dice lo siguiente. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Se acuerda que en la cena dijo, el que mete el pan en la mano conmigo es el que me va a traicionar? Bueno, aquí lo estaba ya profetizando. En Zacarías 11, también le voy a leer ahí. Zacarías 11, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Dice, lo que valieron mi vida fue 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precioso que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cuando llegamos a Mateo, capítulo 27, nos menciona que esta profecía de Zacarías estaba hablando acerca de Judas. Entonces eran profecías de que iban a traicionar a Cristo, de que iban a comer de su mismo pan, de que iba a ser hombre de su paz, iba a ser uno de sus compañeros el que lo traicionaba. Aquí nos dice que iba a ser por 30 piezas de plata que lo iban a traicionar. Entonces la profecía ya estaba declarada, Dios ya había declarado lo que iba a suceder porque Dios ya sabía lo que iba a suceder. Eso en ningún momento significa que Dios obligó o llevó o motivó a Judas que lo hiciera. ¿Okay? Miren ahí número 2. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar cuando lo llamó. Él lo escogió para cumplir su plan. O sea, sí, espero que estén agarrando la diferencia. Cristo escogió a Judas. Porque la pregunta sería esto, oye, si Cristo iba a escoger 12 apóstoles, y si Él sabía que Judas era malo, ¿por qué lo escogió? Porque sabía que la profecía era que Él iba a ser traicionado por uno de los suyos. Entonces, Él escogió a un hombre que sabía que tenía en su corazón la maldad de traicionarlo. Pero Dios no puso esa maldad en su corazón. Eso vino del corazón malo y pervertido de Judas. ¿Okay? Miren número 3. Dios no puso la maldad en el corazón de Judas, sino que simplemente llamó a Judas para ser discípulo, sabiendo que la maldad de traicionar a Cristo existía en el corazón de Judas. Okay, pensemos en otra historia, quizás en la Biblia algo parecido. Bueno, déjenme les ayudo. ¿Cuántos piensan que Dios sabía que José iba a ser vendido por sus hermanos? Dios sabía que esa sequía iba a venir en Egipto. Dios sabía que Él ocupaba tener a alguien en posición en Egipto que iba a obedecer la palabra de Dios para salvar la nación de Israel, que era la familia de Jacob. ¿Y cómo llegó José a Egipto? Síganme, ¿cómo llegó José a Egipto? Vendido por esclavo, ¿por quién? ¿Quién piensa que Dios obligó a los hermanos de José que lo vendieran? No. Ellos tenían celo, tenían envidia y la maldad de su corazón, ellos querían vender a su hermano. Dios en su soberanía tomó la maldad de los hermanos de José y lo usó para bien. Eso no fue algo que Dios obligó, pero fue algo que Dios usó. Lo mismo con Nabucodonosor. Dios usó la maldad de Nabucodonosor para juzgar la inmundicia y la injusticia de la nación de Judá cuando entró a destruir el templo en Jerusalén. Entonces, en Génesis 50:20, José dice, lo que ellos intencionaron para mal, Dios lo usó para bien.
Y José vio en toda la vida cómo lo vendieron con Potifar, y después Potifar creyó las mentiras de su esposa, cuando su esposa dijo que José estaba tratando de violarla y de aprovecharse de ella, y de ahí fue a la cárcel, y de ahí llegó el panadero, y llegaron los hombres que tuvieron los sueños, y de ahí se acordaron de José, y José llegó a estar encargado de Egipto cuando Faraón tuvo ese sueño de las 7 vacas flacas, ¿se acuerdan? Que las 7 vacas flacas se comieron las 7 vacas gordas. Y qué sueño loco tuvo Faraón. Y eso era mostrando que los 7 años de hambre iban a comerse todos los 7 años de provecho. Y lo que pasó es esto. Dios usó la maldad de los hermanos para cumplir su plan con José. Esto no quita la soberanía. No, pastor, es que si enseñas eso, tú le estás quitando a Dios su soberanía. No, eso muestra que Dios es tan soberano que aún la maldad del hombre, Dios sabe cómo usarlo para su bien. Eso no le quita poder a Dios, eso muestra que Dios es aún más poderoso todavía. De que a pesar con el corazón tan malo del hombre y tan malo el corazón de Judas, Dios dice, ok, el corazón tan malo de Judas lo voy a usar para sacarle provecho de darle salvación a todo el mundo. Eso es el poderoso y lo omnipotente y lo soberano que es nuestro Dios. Entonces, el hecho de que el hombre es malo, el hecho de que el hombre tiene su propia decisión, eso no apaga o cancela la soberanía de Dios. Eso solo exalta y nos hace ver, wow, qué grande es nuestro Dios, que aún puede tomar la maldad del hombre y usarlo para cumplir su plan perfecto. Dios nunca, jamás obliga o causa que el hombre peque. El hombre peca porque el hombre es pecador y es malo. ¿Están conmigo? Dios nunca te va a llevar a pecar. Si Dios nos llevara a pecar, Dios no sería santo. Si Dios fuera el que nos tentara a pecar, si Dios es el que causó que Judas pecara, Dios no sería santo. Use su cerebro. No importa lo que alguien le haya enseñado, use su cerebro. Si Dios es el que llevó que Judas pecara, entonces Dios no es santo. Porque Dios sería el origen del pecado. El origen del pecado siempre viene del diablo que trabaja con nuestra carne y que trae el pecado. Entonces, Judas no pecó porque Dios puso eso en él. Eso es quitarle a Dios su santidad. Si no, Dios sabía que Judas iba a pecar. Y Dios lo escogió, sabiendo el pecado que había en él, para usar aún el pecado de Judas para que Cristo pudiera dar su vida por nosotros. Entonces, no choca con la soberanía de Dios. Exalta aún más la soberanía de Dios, que Dios puede usar aún el pecado para cumplir su plan. ¿Okay? Y ahí lo miramos en número 4, nomás para llenarlo y terminarlo. Judas tomó la decisión. Judas tomó la decisión de traicionar a Cristo. Y él, y solo él, es responsable. Nos recuerda a Génesis 50:20 y los hermanos de José. Ellos actuaron mal, pero Dios usó para bien la maldad que existía en el corazón de ellos. Lo mismo hizo con Judas y la traición de Cristo. Y le voy a leer en Lucas 22:22. Escuchen lo que dice. Es un versículo clave. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Ok? Escuchen, está hablando de su muerte. Cristo dice, yo voy a lo que está determinado. Lo que Dios ya sabía. Lo que Dios ya había orquestado. Dios ya sabía que yo iba a ser matado y traicionado. Yo voy a lo que Dios preparó desde el fundamento del mundo. Dios ya había preparado y planeado y determinado que yo iba a morir. ¿Sí? Uno diría, ¿sí? Y puso a Judas para hacerlo. Dios puso a Judas, sí. Dios puso en el corazón de Judas, no, porque mira el resto del versículo. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Pero ay de aquel hombre. Pero pobrecito aquel por el cual lo va a entregar. ¿Por qué Dios diría eso de él si Dios es el que lo puso en él? ¿Se me están siguiendo? Pero ay de aquel hombre por el cual va a ser entregado. ¿Por qué va a decir eso de Judas?
Si él no tuvo chance como quiera, Dios es el que lo puso en su corazón. Judas no tuvo chance, él nomás hizo lo que Dios le puso que hiciera. No, ay de aquel hombre. ¿Por qué? Porque fue su decisión malvada, de su corazón pecaminoso y pervertido, traicionar al hombre de Dios. ¿Dios ya sabía que lo iba a hacer? Sí, pero ay de aquel que lo hizo, porque fue su propia maldad que lo llevó que traicionara a Cristo. Terminen la última letra A. Judas tuvo oportunidad de arrepentirse de su pecado, pero él nunca aplicó todo lo que escuchó y vio de Cristo. Judas rechazó las enseñanzas de Cristo y por lo mismo acabó traicionando a nuestro Cristo, pero Dios usó eso aún para el bien de traernos la salvación y cumplir su profecía. Vamos.